La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 76. Después de un breve momento de silencio, el anciano Madara de cabello blanco habló, su voz llena de curiosidad. Según tu información, ¿no fue asesinado el hijo del tercer Raikage? Tobi, el Zetsu blanco, rió entre dientes y respondió. ¿Oh, sí? Fue todo un espectáculo. Esa espada y esas llamas, atravesaron el estómago de A en un instante, y las llamas de alta temperatura incluso quemaron la herida. No lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. En cuanto a estar vivo, solo los ninjas sucesores del linaje podían lograr tal hazaña. El anciano Madara asintió, comprensivo, y dijo, en efecto, si alguien poseyera las habilidades regenerativas de Hashirama o la capacidad curativa del chakra de una bestia con cola, podría tener una posibilidad de supervivencia. Pero para la gente común, es casi imposible. Zetsu blanco intervino. Lo más probable es que muera esta noche. Jeje debió haber luchado con imprudencia. Después de todo, esos shinobi de la nube son conocidos por su impulsividad y temperamento, comentó el anciano Madara, más interesado en la situación general del campo de batalla que en la fuerza de Tatsuya. En su opinión, un ninja sucesor sin linaje que alcanzara el nivel de Tobirama ya estaba al límite de su potencial. Una vez que resucitara con éxito, no habría mucho que temer. Podemos usar a ese idiota para presionar a Konoha, en cuanto a la chica protegida por la familia Ataque. Estará con él un tiempo, pero no es una persona que deba estar en el campo de batalla, afirmó el anciano Madara con seguridad. Él creía que incluso si él y Senju Hashirama estuvieran vivos, no podrían garantizar la seguridad de una chica Chunin en una guerra. ¿Piensas usar eso? Es un movimiento importante, cuestionó Zetsu blanco. Es solo una gota en el océano, respondió el anciano Madara, con un porte inquebrantable incluso en su estado semienterrado. Como el hombre que sobrevivió y dominó la era Sengoku, su voluntad se mantuvo firme. En un pequeño pueblo de Yunokuni, que estaba bajo la ocupación de las fuerzas de Cloud Shinobi, se encontraba la base principal de Cloud Shinobi. Dentro de la enfermería, varios ninjas médicos que llevaban máscaras emergieron de una habitación. ¿Cómo está el hermano mayor? Killer B, que estaba esperando afuera, corrió y preguntó, olvidándose momentáneamente de su hábito de rapear. Gran hermano, el ninja médico líder dudó y no se atrevió a mirar a Killer B a los ojos. De mala gana, respondió. Esto realmente supera nuestras capacidades. El ninja médico tenía una expresión de dolor mientras admitía su impotencia. Cuando trajeron a A del frente, fue un verdadero milagro que no hubiera muerto en el lugar. Incluso si Tsunade, la ninja médica más importante del mundo, hubiera estado presente, el resultado probablemente habría sido el mismo. Estallido. En un ataque de ira, Killer B, conocido por su carácter despreocupado y humorístico, golpeó la pared cercana. Su golpe provocó un enorme agujero en la pared y todo el edificio tembló. Mi señor, por favor, cálmese. Hay otros pacientes aquí. Suplicó el shinobi de la nube, quien se apresuró a calmar la situación. Más tarde, cuando Toroi, el Chunin de élite de los shinobi de la nube, recibió la noticia, frunció el ceño con fuerza. Tras unos segundos, se volvió hacia sus subordinados y ordenó. Transmitan esta información de inmediato al maestro Raikage mediante una invocación inversa. Auge. En la frontera noreste del país del viento, otro campo de batalla de los shinobi de la nube se vio envuelto en una violenta tormenta. El estruendo ensordecedor hizo trizas la tienda del campamento principal. Los shinobi de las nubes dispersos en los distintos campamentos se sorprendieron y cayeron al suelo. Ese es el maestro Raikage, ¿qué pasa? El maestro Raikage parece furioso. Hay pocas cosas que pueden hacer enojar realmente a Raikage. En medio del campamento reducido a ruinas, Todai, un asistente del Raikage, se adelantó apresuradamente para intentar calmar la situación. Por favor, señor Raikage, cálmese. Sin embargo, incluso Dadoi luchó por calmar la furia del tercer Raikage. Apretando los dientes, declaró, voy a matar a ese bastardo, Tatsuya, y me llevaré a Konoha conmigo. Los pergaminos de información que tenía en la mano se convirtieron en cenizas debido al intenso calor del estilo relámpago que los atravesaba. El pergamino contenía información crucial sobre la muerte de su hijo. Después de un momento, la armadura de chakra estilo rayo que rodeaba al tercer Raikage se desvaneció lentamente, pero su ira permaneció inquebrantable. Con un gesto severo de la mano, ordenó, reagrúpense y retírense. Cambiemos nuestra ruta de marcha hacia la parte norte de la Tierra del Fuego y reunámonos con ellos. El tercer Raikage pretendía cambiar su estrategia, unir fuerzas con Killer B y lanzar un ataque en el sector norte de la Tierra del Fuego.
Más importante aún, buscó venganza contra Take Tatsuya por la muerte de su hijo. Maestro Raikage, por favor, cálmese. Nuestra prioridad inmediata debería ser minimizar nuestras pérdidas. A pesar del peligro inminente de la ira del tercer Raikage, Todai se abalanzó hacia adelante, bloqueándolo y gritando. Los ojos del tercer Raikage se entrecerraron de repente y un rayo comenzó a crepitar en su piel parecida al acero. Otros Chunin Shinobi de la nube en los alrededores rompieron a sudar frío, temiendo que el tercer Raikage pudiera arremeter, incluso contra el suelo mismo. Todai continuó. En la actualidad, Kumogakure ha sufrido una tragedia. Si Beiya corren la misma suerte, la aldea Shinobi de la nube se quedará sin un sucesor adecuado. Nuestra prioridad actual es establecer una retaguardia y hacer que B regrese a la aldea para asegurar nuestro plan de respaldo. Si bien los Shinobi de la nube poseían una fuerza militar considerable, tenían menos genios que los de Konoha. Originalmente, solo había 3 Shinobi de nivel Kage. El tercer Raikage, Aikiller B el Jinchuriki de 2 colas alojado en un Yujitoni y mostraba potencial, pero aún era un niño de menos de 10 años. Pasaría al menos una década antes de que pudiera asumir un rol de liderazgo efectivo. Si algo le sucediera a Killer B ahora, la aldea Cloud Shinobi enfrentaría una gran crisis. Las palabras de Todai tuvieron un efecto calmante en el tercer Raikage, aunque su ira por haber perdido a su hijo aún ardía bajo la superficie. Maestro Raikage, alguien ha solicitado una audiencia con usted. En ese momento, otro Chunin Shinobi de la nube tembloroso intervino. ¿Y ahora? ¿Quién es? Preguntó el tercer Raikage con tono severo. Se identifica como Yagura y lleva el protector de frente de Kirigakure, la aldea oculta en la niebla, del país del agua. El Chunin Shinobi de la nube transmitió la información. ¿Qué? Esta revelación envió ondas de choque a través de las expresiones de Cloud Shinobi, incluido el tercer Raikage y Todai. Kirigakure, una de las 5 aldeas ocultas que se mantuvieron neutrales contra Konoha en la última gran guerra ninja. Más bien, Mizukage y Tsukikage se odiaban a muerte. Al final, ambos lucharon a muerte y murieron juntos. Desde el otro lado del mar, ¿qué los había llevado a solicitar una audiencia con Cloud Shinobi en este momento crítico? Capítulo 77. ¿Es realmente cierto lo que está escrito aquí? 5 minutos después, el tercer Raikage miró con escepticismo la figura que tenía delante, un individuo de baja estatura que decía tener más de 20 años, pero no parecía tener más de 14. Yagura. Esta es una carta manuscrita del tercer Mizukage-sama. Si Raikage-sama duda de su autenticidad, podemos esperar a que nuestros Shinobi de la niebla se movilicen antes de tomar una decisión. Sin embargo, tenemos una petición, respondió Yagura con una sonrisa segura. La apariencia de Yagura no había cambiado mucho desde su futura encarnación como el Jinchuriki de 3 colas. Continuó. Mientras desplegamos nuestras fuerzas, por favor, absténganse de detener su ataque al país del fuego. Esta distracción atraerá la atención de Konoha y ayudará a reunir fuerzas militares. Yagura había acudido al Raikage por orden del tercer Mizukage, expresando la disposición de los Shinobi de la niebla a establecer una relación de cooperación con los Shinobi de la nube. Su plan consistía en que los Shinobi de la niebla lanzaran una incursión desde la costa sureste del país del fuego, mientras los Shinobi de la nube la flanqueaban. El tercer Raikage consideró la propuesta. Su hijo, había fallecido recientemente, un golpe devastador para él y todo el ejército Shinobi de la nube. No solo era uno de los 3 ninjas de nivel Kage de la aldea, sino también el futuro sucesor del Raikage. Esta pérdida había mermado severamente la moral de Cloud Shinobi, y la continuación de la batalla estaba en duda. Que los Shinobi de la niebla atacaran la región costera del país del fuego en ese momento sería una bendición para los Shinobi de la nube. Sin embargo, el experimentado tercer Raikage sabía que debía ser cauteloso cuando se presentaba una oportunidad aparentemente afortunada. Al observar la vacilación del Raikage, Yagura añadió otro detalle atractivo. También nos preparamos para colaborar con los Shinobi de la Roca en un asalto conjunto. Las 5 grandes potencias se unirán al conflicto, atacando Konoha y la más débil Suna con el poder colectivo de 3 aldeas. Creemos que la victoria está a nuestro alcance. Las expresiones del tercer Raikage y Todai cambiaron bruscamente. ¿En serio estaban considerando involucrar al viejo Onoki en esta aventura? En ese momento, el tercer Raikage se sintió completamente influenciado. Sin embargo, mantuvo la calma, reprimiendo a la fuerza su entusiasmo mientras decía, necesito hablar con mis subordinados. Por supuesto, esperaré afuera, respondió Yagura antes de salir del campamento Cloud Shinobi.
el tercer Raikage convocó rápidamente a Dodai y a los Shinobi Cloud de nivel superior a Jonin. Se dirigió a ellos con solemnidad. ¿Qué opinan de esto? No se puede negar que es una oportunidad, Lord Raikage, asintió rápidamente un Jonin de élite, y luego agregó, por supuesto, suponiendo que las afirmaciones del chico sean ciertas. Dodai, ¿cuál es tu evaluación? Después de una breve vacilación, el tercer Raikage dirigió su mirada hacia su asistente más confiable. Maestro Raikage, creo que nuestra máxima prioridad debería ser devolver a Bea a la aldea para evitar que se repita la tragedia de A. Además, como mencionó Yagura, si tanto los shinobi de la niebla como los de la roca se unen a la batalla, representaría una ventaja significativa. Podemos mantener nuestra posición aquí un tiempo para verificar si movilizan sus fuerzas. Si realmente atacan Konoha, continuaremos la lucha. Si no, podremos retirarnos sin demora. Después de la explicación de Dodai, el tercer Raikage asintió con satisfacción y llamó a Yagura. Invoca a ese chico shinobi de la niebla. Mientras tanto, una situación similar se desarrollaba en el país de la tierra. El tercer Tsuchikage Onoki examinaba atentamente una misiva de Kirigakure en su escritorio, considerando seriamente la posibilidad de que el país de la tierra, el país del trueno y el país del agua se unieran para asediar el país del fuego y el país del viento. Unos días después, en el campamento de Konoha, situado a unos 16 kilómetros del campamento militar de los shinobi de la nube, Minato acababa de ayudar a los shinobi de la arena a repeler otra oleada de ataques de los shinobi de la nube. A su regreso al campamento, ya era la hora de cenar. Reunidos alrededor de una fogata estaban Kakashi, Obito, Kurenai, Shizune y otros compañeros de la misma clase, todos consumiendo alimentos básicos para satisfacer su hambre. Cuencos de porcelana agrietados contenían una escasa porción de verduras silvestres en un caldo humeante. Aunque el sabor dejaba mucho que desear, era sin duda mejor que las pastillas de racionamiento militar. Kakashi, que había soportado las pastillas sin sabor durante tanto tiempo, ya no soportaba ni la idea de comerlas. Tampoco toleraba los filetes ni cosas similares. Durante la comida, también discutieron las recientes noticias del norte. Shizune expresó su sorpresa. El hijo del tercer Raikage fue asesinado por el maestro Tatsuya. No se trata solo de su hijo. También fue el candidato designado para el futuro cuarto Raikage, comentó Kakashi con un dejo de preocupación en el tono. Es probable que el tercer Raikage reaccione con fuerza. Esto podría derivar en una guerra abierta entre Konoha y Kumo Shinobi. Kurenai replicó con seguridad. ¿Qué hay que temer? El maestro Tatsuya está aquí. Es imposible que perdamos. Luego añadió con cierto resentimiento. ¿Pero por qué trajiste a Rin? ¿No podría haber sido yo? Mencionar el nombre de Rin hizo que Obito agachara la cabeza por un momento, frustrado. Él y Kurenai estaban a punto de formar un equipo perdedor. Corrección. Kurenai podría ser descrito como la parte derrotada. Obito fue en el mejor de los casos un mal perdedor. Todos, reúnanse. De repente, apareció un Pikachu dorado. Minato gritó con urgencia. Su expresión inusualmente frenética despertó preocupación inmediata. ¿Sensei? Minato-sensei, ¿qué sucede? Kakashi y Obito se levantaron rápidamente de sus lugares en el suelo. La última información militar acaba de llegar. Minato estaba empapado en sudor y sin aliento. Kirigakure, Iwagakure y Kumogakure han reunido una fuerza masiva de 9000 ninjas. Avanzan hacia la región costera sureste del país del fuego y el país del viento. Al escuchar estas palabras, los cuencos de arroz que sostenían Kurenai, Shizune y Loli se les resbalaron de las manos y cayeron en la hoguera por el susto. Mientras tanto, en la parte trasera de Konohagakure, el Consejo de Ancianos de Konoha, conocidos como los últimos discípulos de Tobirama, se reunió. Koharu dejó escapar un suspiro. Estoy agradecido de que Orochimaru haya desertado temprano. De lo contrario, si hubiera desertado en este momento crítico, la situación podría haberse intensificado y las 4 aldeas se habrían vuelto contra nuestra Konoha. Respecto a Shisui, Danzo había ideado inicialmente 2 planes. Una era culpar a Orochimaru. Finalmente implementaron este plan. La otra era trasladar la culpa al país del viento. Ante el actual estado de guerra, el Consejo de Ancianos, incluidos Sarutobi y Hiruzen, no pudieron evitar sentirse aliviados. Su decisión de implicar a Orochimaru había sido la correcta. De lo contrario, el país del fuego no solo habría perdido a su aliado, el país del viento, sino que ahora enfrentaría oposición de todos lados. El conflicto actual no era simplemente Konoha contra Kumo, Iwa y Kiri. Podría haberse convertido en Konoha contra una coalición de Suna, Kumo, Iwa y Kiri.
Capítulo 78. Después de un breve momento de consideración, el Hokage y su grupo asesor cambiaron su enfoque hacia asuntos de conflictos venideros en las puertas de la Tierra del Fuego. Si bien la situación no ha escalado hasta llegar a un enfrentamiento total entre 1 y 4 aldeas, la situación actual está lejos de ser optimista. Los shinobi de roca y los shinobi de niebla comenzaron su marcha en sucesión. Dadas las capacidades de combate actuales de Konoha, es insuficiente para una confrontación, el envío de refuerzos era inevitable. Especialmente en la región costera sureste. Históricamente, el clan Uzumaki actuó como una barrera natural entre el país del fuego y el país del agua. Pero ahora, el clan Uzumaki ya no existe. Si los shinobi de la niebla logran cruzar el mar, tendrán una ruta directa al país del fuego. ¿Quién queda en el pueblo con suficiente poder de combate para ser enviado al frente? Hiruzen miró a los otros tres y preguntó. Los clanes principales se han apresurado al frente, dejando atrás a Sarutobi, Shimura, Ayate, Shirano y algunos otros. Danzo entrecerró los ojos. En ese momento, había reemplazado su atuendo gris de ambú con su túnica negra, con vendas que ocultaban todo su brazo derecho y su ojo derecho. Su brazo derecho había sido reemplazado por una extremidad artificial Ashirama basada en investigación. Los otros tres estaban al tanto de esto, pero no sabían que Orochimaru había realizado la cirugía de trasplante en Danzo. En el laboratorio experimental de Orochimaru, Danzo también notó la presencia de Asuma, para su sorpresa. El hecho de que Orochimaru no hubiera matado a este joven sugería que Orochimaru albergaba planes más nefastos, probablemente relacionados con la venganza contra el padre de Asuma. Ayate y Shiranui eran ninjas de poca monta que rara vez dejaban huella en la aldea, ni siquiera muertos. Los shinobi más talentosos de su clan tenían el potencial de ser Jonin de élite. No se comparaban con algunos ninjas civiles talentosos, pero seguían siendo leales seguidores de Hiruzen. Sería ventajoso si Orochimaru estuviera aquí, murmuró Hiruzen para sí mismo. Danzo oyó esto y casi se atraganta con el té. ¿No se habían encargado ellos mismos de Orochimaru? Sin embargo, Danzo no se atrevió a mencionar el tema de Orochimaru debido a su extremidad artificial en la mano derecha. ¿Alguna palabra de Jiraiya todavía? Hiruzen pensó en su otro discípulo, capaz de asumir importantes responsabilidades. Dadas las graves circunstancias actuales en Konoha, es muy probable que regrese. Sin embargo, no podemos esperar más a Jiraiya, declaró Koharu, con el rostro arrugado formando una bola mientras dudaba antes de continuar. Hiruzen, creo que deberías ir al frente. Tan pronto como dijo esto, los ojos de Hiruzen se entrecerraron. Estoy de acuerdo. Tras reflexionarlo un poco, los más fuertes deberían quedarse en la aldea, añadió Omura. Además, las acciones de Tatsuya, en particular el asesinato del hijo del tercer Raikage, han sido de gran mérito. Como Hokage, es imperativo contribuir sustancialmente a esta guerra si como Hokage no haces contribuciones importantes. Después de la guerra, Danzo permaneció en silencio, pero sus ojos brillaron de satisfacción. Desde que perdió el brazo y apoyó a Hiruzen, se había convertido en un paria ante los ojos de innumerables clanes de la aldea de Konoha y shinobi civiles. Ser el líder de la insensible raíz no le había granjeado ningún favor. Su amistad con Hiruzen, su otrora amigo cercano, se había fracturado. Si Hiruzen entrara al campo de batalla, sería preferible que perdiera una extremidad o dos como sucedía actualmente. Maestro Hokage, les traigo el último informe del frente. En ese momento, un Chunin especial del clan Shiranui se abrió paso, se arrodilló ante los cuatro y comenzó su informe. Las 4000 tropas shinobi de la niebla, lideradas por el tercer Mizukage, han penetrado nuestra primera línea de defensa y están listas para aterrizar pronto en las ruinas del clan Uzumaki. El tercer Mizukage dirigió personalmente la misión. Al escuchar esta noticia, las expresiones del grupo de ancianos cambiaron una vez más. Hiruzen les indicó a los ninjas Shiranui que se retiraran. Sabía que esperar el regreso de Jiraiya era imposible. Tenía que actuar. Una vez que el ejército shinobi de la niebla ocupara las ruinas del país Uzumaki, su próximo objetivo sería el país del fuego. Pues entonces parece que tengo que irme. Al final, Hiruzen tomó esta decisión, sintiéndose casi impotente. Como se esperaba de ti, Hiruzen. Que tu nombre, Dios Ninja, resuene una vez más en todo el mundo ninja, exclamaron Omura y Koharu, expresando su apoyo. No te preocupes por la situación de Konoha, Hiruzen. El rostro usualmente estoico de Danzo de repente se iluminó, mostrando una cálida sonrisa, mientras trataba de consolar a Hiruzen, asegurándole que Konoha estaría bien manejada en su ausencia.
Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Hiruzen intervino. Los tres deben regresar inmediatamente y prepararse. Todo el ejército será movilizado. Cuando estas palabras salieron de su boca, los tres individuos que acababan de mostrar su apoyo quedaron estupefactos. No pudieron evitar preguntarse si algo andaba mal con su audición. Koharu, entrecerrando los ojos, miró de inmediato a su líder. Hiruzen, ¿qué acabas de decir? ¿Eh? ¿No fui lo suficientemente claro? Hiruzen frunció el ceño. Regresa rápido y prepárate. Únete a mí en el frente costero inmediatamente. Se supone que también debían irse. Los tres estaban desconcertados. Para sus adentros, a Hiruzen le parecían divertidas sus reacciones. Yo, siendo un hombre mayor, estaba preparado para luchar en el frente, y ellos pensaron que podrían sentarse en la retaguardia, tomando té y disfrutando de la paz. Sigue soñando. ¿Planean obligarlo a unirse solo al campo de batalla? Pues más les vale estar preparados. No sería él quien sufriría solo. Sí, pero Hiruzen, con todos nosotros desaparecidos, ¿quién gobernará Konoha? Mitokado Omura intentó un último argumento. No temas, lo tengo cubierto. Enviaré directamente a Anbu para que se encargue de los asuntos importantes en mi ausencia. En cuanto a asuntos menores, nombraré a Biwako como Hokage temporal. Eso sí que es algo. Danzo y los demás no pudieron evitar sentirse decepcionados. Hiruzen nombraba a su esposa, Biwako, Hokage interina. Además de haber dado a luz a sus dos hijos, ¿qué requisitos tenía para ser la Hokage de Konoha? Bueno, no perdamos más tiempo. Regresen y prepárense. Partiremos de inmediato. Hiruzen hizo un gesto con la mano y dejó claro que su decisión era definitiva. Hiruzen tenía esa mirada en el rostro. Los tres que lo conocían desde hacía casi medio siglo lo comprendieron. Esta decisión era irreversible. En el campo de batalla, sus roles estaban definidos. Capítulo 79. Frente a la puerta principal de la aldea de Konoha, se había reunido el ejército ninja de 8000 hombres, el doble de los shinobi de la niebla invasores. Sin embargo, representaba la totalidad del poder de combate disponible en Konoha. Los guardias restantes de la aldea no superaban los 1000. En esta asamblea, Sarutobi Hiruzen, ataviado con una armadura negra de la era Sengoku, se encontraba ante ellos. La mayoría de estos 8000 ninjas eran civiles que habían tomado las armas, y al alzarlas y gritar, sus gritos resonaron por toda Konoha. Para muchos, Sarutobi llevaba en el corazón el título de Kage, y lo reconocían como uno de los 5 individuos más fuertes del mundo ninja. Además, Sarutobi Hiruzen ostentaba varios títulos, como el de Hokage más fuerte de la historia y el dios del shinobi, lo que elevaba aún más la moral de estos ninjas civiles. En medio del fervor, Migui, también entre los ninjas reunidos, notó dos viejos duos con chalecos ninja de pie junto al maestro Hokage, Utane Koharu y Mitokado Omura. Desconcertado, Migui se volvió hacia su compañero de equipo, Shirano y Genma, a quien consideraba un ninja muy inteligente y hábil. Genma, mi joven amigo, ¿puedes hablarme de ese dúo detrás del Hokage-sama? Tu agudo intelecto y sabiduría son necesarios aquí. Utane Koharu y Mitokado Omura sirvieron como miembros de la guardia de segunda generación junto a Hokage-sama, y ahora ocupan altos cargos de asesoría en Konoha. Gui frunció el ceño, inseguro. ¿Tan impresionantes son? Preguntó con la voz teñida de duda. Genma se quedó sin palabras, no estaba seguro de por qué estos dos individuos no habían sido vistos en acción recientemente. Otra conmoción se agitó dentro del ejército cuando Danzo, habiéndose cambiado al uniforme de un Jonin, pero con su brazo derecho oculto por vendas, hizo su aparición. Shimura Danzo. Genma susurró su nombre en voz baja. Al oír estas dos palabras, Migui, conocido por su exuberancia, exclamó con un volumen difícil de ignorar. ¿Eh? Es ese Danzo cuyo brazo fue cortado por el hijo de Raikage. Por suerte para Migui, estaba entre las 8000 personas presentes, lo que dificultó identificar la fuente del comentario. De lo contrario, sin duda se habría ganado un lugar en la lista negra de Danzo. La asamblea estalló en carcajadas una vez más, y muchos shinobi de Konoha no pudieron contener la risa. Sin embargo, también eran conscientes de la reputación de Danzo, quien había perdido el brazo por culpa del hijo del Raikage en tan solo 2 ataques. Danzo estaba furioso pero no pudo identificar quién había comentado sobre el mar de 8000 ninjas. Sin embargo, aunque los ninjas reían entre dientes, no pudieron evitar sentir una ligera inquietud. Todos habían oído hablar de la humillante derrota de Danzo ante el hijo de Raikage en 2 asaltos rápidos. El hecho de que tuviera la intención de regresar al campo de batalla los inquietaba.
Hiruzen, como Hokage que iba a la guerra, intervino para calmar la tensión y mantener la moral alta. Atrajo la atención de todos con una tos seca. Escuchen todos, comenzó, dirigiendo la atención hacia él. Aunque Danzo haya sido derrotado la última vez, sigue luchando contra quienes desean destruir Konoha, y sus contribuciones a Konoha han sido invaluables. Esta vez, los ancianos y yo estamos dispuestos a dar el ejemplo y a apoyarlos en el campo de batalla. Estamos preparados para enfrentar juntos al enemigo, encendiendo nuestra voluntad de fuego que iluminará el futuro de la próxima generación. Con la decisión firme de ir al campo de batalla, necesitaban canalizar eficazmente esta energía colectiva. Sarutobi Hiruzen poseía un don para los discursos persuasivos, y tras proclamar la voluntad del fuego, los ninjas, antes ansiosos, se volvieron apasionados y resueltos. Siguiendo las órdenes de Sarutobi Hiruzen, la fuerza de 8000 hombres cargó hacia el campo de batalla sureste. Sin embargo, si el discurso era realmente convincente o no, era cuestión de elocuencia. En última instancia, el resultado de la batalla dependía de su fuerza y tácticas. En la primera línea del campo de batalla del norte contra los Cloud Shinobi. Era evidente que tras la muerte de A, los Shinobi de la nube habían ocultado a Killer B, su arma definitiva, y lo habían enviado de vuelta a su aldea. Simultáneamente, bajo la persecución de Konoha, se retiraron gradualmente de Yonokuni y establecieron una guarnición a lo largo de su frontera. Sin embargo, en el campo de batalla occidental del País del Fuego, los Shinobi de la nube, liderados por el tercer Raikage, continuaron luchando con determinación inquebrantable, sin mostrar intención de retirarse. Después de todo, Onoki había enviado a su hijo, Kitsuchi, para liderar sus fuerzas en la guerra. Tatsuya y Sakumo se sentaron uno frente al otro con un juego de ajedrez tallado en piedra entre ellos. Sakumo observaba la partida con el ceño fruncido, pensativo, mientras Rin vertía agua hirviendo en la tetera junto al tablero. Al oír el informe de Yashi, la expresión de Tatsuya se congeló por un momento. Tras unos segundos, soltó una carcajada y dijo: «Ja, no me sorprende. Después de todo, el enemigo ya ha llamado a nuestra puerta». En las circunstancias actuales, Hiruzen no tuvo más remedio que responder. El enemigo se encontraba en la frontera del País del Fuego. En cuanto a Danzo, su presencia era esperada. Sin embargo, la presencia de Utane Koharu y Mitokado Omura, dos individuos aparentemente ineficaces, en el campo de batalla superó las expectativas de Tatsuya. Parecía que estos cuatro eran inseparables, y no pudo evitar pensar que actuaban como siameses. ¿Acaso no podían funcionar por separado ni por un instante? La idea de Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Mitokado Omura y el anciano Utane Koharu juntos en el campo de batalla hizo estremecer a Tatsuya. Lo encontró repulsivo e incluso una pesadilla. En ese momento, Sakumo colocó las piezas de ajedrez en el tablero. Jaque mate, Tatsuya aceptó su victoria con calma. Le sonrió a Sakumo, quien parecía bastante disgustado. Ya son 10 seguidos, hermano. Sakumo no estaba nada satisfecho. No, juguemos otra ronda. Tatsuya, sin embargo, se negó y se puso de pie. Si tu habilidad ajedrecística es tan buena, deberías desafiar a Shikaku. El rostro de Sakumo se tornó sombrío, con una línea negra en la frente. Rin, a su lado, no pudo evitar reírse entre dientes. En verdad, la habilidad de Tatsuya en el ajedrez provenía del hecho de que era diferente del shogi y lo había introducido en su Shikaku para poder derrotarlo en un juego similar al shogi. Por lo tanto, otros no podían derrotarlo sin modificar sus estrategias. Sin embargo, a medida que estos individuos, especialmente Nara Shikaku, se familiarizaban con las reglas del juego y desarrollaban su pensamiento estratégico, el resultado se volvió menos seguro. El maestro Tatsuya y el señor Hokage han enviado una carta, indicando que una vez que el ejército shinobi de la nube sea repelido al territorio del País del Trueno, usted deberá retirar inmediatamente algunas de sus tropas para reforzar el frente sureste. Yuga Yashi transmitió el mensaje una vez más. ¿Refuerzos? Tatsuya no pudo evitar sonreír al oír esas dos palabras. ¿Creen que necesitan refuerzos incluso antes de que empiece la batalla? ¿8000 shinobi de Konoha contra 4000? Yuga Yashi bajó la cabeza, reacio a responder a ese tema. No era competencia del líder de su clan Hyuga discutir tales asuntos. Aunque conocía el estilo de gobierno feroz e inflexible de los ancianos, no esperaba que fueran tan audaces. Estaban considerando refuerzos antes de que la batalla siquiera hubiera comenzado, y en una proporción de 8000 a 4000. Tatsuya no pudo evitar maravillarse ante la audacia del Hokage. En sus pensamientos no pudo evitar bromear: cobarde.
Capítulo 80. Envíale una respuesta al señor Okage, diciéndole que estamos en una situación tensa y que tomará al menos medio año enviar refuerzos. Tras completar una sesión de entrenamiento con Sakumo, Tatsuya tomó la espada de Rin y se preparó para otro día de práctica diaria. Se volvió hacia Yuga Yashi y le pidió que le transmitiera el mensaje. ¿Medio año? Yashi se quedó atónito por un momento. Actualmente, el ejército de shinobi de la nube se ha retirado casi por completo de Yonokuni. Cualquiera con ojos funcionales podría ver que los shinobi de la nube tenían la intención de proteger a Killer Bee, para evitar repetir los errores del pasado. Yashi creía que, a este ritmo, la batalla terminaría en menos de un mes. La afirmación de Tatsuya de que se necesitaría medio año para enviar refuerzos parecía contradecir esta realidad. Era evidente que las órdenes del Hokage estaban siendo ignoradas. ¿Qué? ¿No me entendiste?, preguntó Tatsuya, arqueando una ceja al notar la vacilación de Yashi. No, le transmitiré el mensaje al Hokage-sama inmediatamente, tartamudeó Yashi antes de saludar y marcharse rápidamente. Maestro Tatsuya, ¿es esta la decisión correcta? Rin, una niña inocente, encontró las acciones de Tatsuya bastante intimidantes. Tatsuya continuó. Hagamos una apuesta. ¿Quién crees que ganará en una batalla entre los shinobi de Konoha y los shinobi de la niebla? ¿Qué? Rin se quedó atónita, pensando a toda velocidad en la diferencia de poder de combate entre ambos bandos. Con 8000 contra 4000, una diferencia de poder de combate del doble, y con el Hokage-sama reconocido como el más fuerte de la historia, la lógica indicaba una victoria para Konoha. Cuando estaba a punto de responder, Tatsuya dijo abruptamente: no importa, no apostemos. De todos modos, no tienes nada que yo quiera. Tatsuya se dio la vuelta y se marchó, dejando a Rin, a quien Obito había considerado un ángel, con una mezcla de frustración e incredulidad. Tenía un temperamento apacible, y los comentarios de Tatsuya fueron bastante inesperados. No podía creer que la hubieran sometido a tal escrutinio, sintiéndose como si la estuvieran cosificando. Rin no pudo evitar expresar sus quejas. El clan Uzumaki, una familia que alguna vez tuvo un lugar destacado en la era Sengoku debido a sus habilidades de sellado, había sido borrado de la historia. Mizukage-sama, la tierra de Uzu ha sido capturada por el ejército liderado por el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, y no podemos avanzar más, informó Yagura, arrodillándose ante un hombre de mediana edad con largo cabello negro y ojos penetrantes y estrechos. Este hombre era el tercer Mizukage. Después de una breve contemplación, el tercer Mizukage ordenó: prepárense para atacar. ¿Sí?, reconoció Yagura antes de desaparecer a toda velocidad. ¿El discípulo de Tobirama?, murmuró el tercer Mizukage para sí mismo mientras se quedaba solo en el campamento. Abrió los ojos abruptamente, y el foco de su mirada reveló una visión inesperada. Un Sharingan de 3 Tomoe. Sí, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danz, Mitokado Omura y Utahane Koharu. Son el grupo de 4 miembros que ha ostentado la máxima autoridad en Konoha durante casi 30 años desde la muerte de Senju Tobirama, explicó un zetsu blanco que emergía del suelo cercano. ¿Sarutobi? ¿Shimura? Bueno, parece que les toca liderar Konoha, murmuró el tercer Mizukage. En ese momento, la voz pertenecía a Uchiha Madara. De hecho, el tercer Mizukage se había convertido en una marioneta bajo el control del Sharingan de Uchiha Madara, al igual que Yagura, el futuro cuarto Mizukage, y más tarde Obito habían estado controlando al Mizukage. Madara recordó que cuando él y Hashirama fundaron Konoha, los clanes Sarutobi y Shimura fueron los primeros en prestarle su apoyo. Sarutobi Hiruzen también es conocido como el Hokage más fuerte, agregó Zetsu Blanco desde el suelo. ¿El más fuerte de la historia? El anciano Madara, controlando al tercer Mizukage, escuchó este título y no pudo evitar reírse entre dientes. Incluso Zetsu Blanco no pudo evitar arquear una ceja. ¿El Hokage más fuerte, eh? Ese hombre, Hashirama, siempre había sido una espina en su costado. ¿Un discípulo de Tobirama? Muy bien, veamos qué tan capaz eres, brilló el Sharingan en los ojos del tercer Mizukage. Tobirama había asesinado a Uchiha Izuna, un hecho que había irritado a Madara durante años. Ahora, Madara quería evaluar cuánto del legado de Tobirama persistía en su discípulo. Maestro Hokage. El tercer Mizukage nos ha atacado. A más de 10 millas de distancia, en el campamento de Konoha, un miembro del clan Hyuga se apresuró a entrar con expresión de pánico para informar al Hokage y a 3 ancianos, que estaban de pie frente a un mapa, enfrascados en una discusión. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Las expresiones de los 4, que acababan de acampar, cambiaron rápidamente. El ataque había llegado mucho antes de lo esperado.
Normalmente, el grupo con menos tropas no se atrevería a atacar sin un plan B. ¿Cuántos soldados trajeron? Preguntó Sarutobi Hiruzen. Según una estimación visual, alrededor de 2000, respondió el miembro del clan Hyuga, Kido. Han comprometido la mitad de su fuerza de combate total en este ataque inicial. Parece que quieren obtener una ventaja desde el principio, comentó Omura, frunciendo el ceño. ¿Y qué? Nuestra fuerza es el doble que la de ellos. Ya que enviaron 2000, enviaremos 4000, y dejaremos que esta tierra de Uzu sea testigo del poder del más fuerte de los 5 grandes países shinobi, declaró Koharu. Muy bien, reúnan 4000 tropas. Ustedes 3, vengan conmigo, ordenó Hiruzen, dirigiéndose al trío. Koharu, que hacía un momento se sentía tan segura de sí misma, se desanimó repentinamente. Había olvidado que también participaría en la batalla. Mientras Uchiha Madara manipulaba el cuerpo del tercer Mizukage, caminaba entre las ruinas del Uzu, su corazón se llenó de una sensación de reflexión. Después de todo, esto también formaba parte de la causa y el efecto del ciclo interminable de guerra y odio. Parecía que el único camino hacia la paz verdadera residía en el Tsukuyomi infinito. Maestro Mizukage, soy el tercero Kage. Gritó Yagura de repente, interrumpiendo los pensamientos de Madara. El tercer Mizukage miró hacia arriba, y frente a él, 3 hombres ancianos y una mujer anciana lideraban un enorme ejército ninja, avanzando como una fuerza formidable. Ese es el discípulo de Tobirama, ¿verdad? Probemos primero su fuerza, pensó Madara, algo irritado al observar a los discípulos de Tobirama en su estado actual. No pudo evitar sentir cierta incomodidad. Desafortunadamente, este no era su propio cuerpo y no podía emplear el ninjutsu de fuego de Uchiha. Liberación de hielo. Jutsu Shuriken múltiple, ordenó Madara a través del cuerpo del tercer Mizukage, activando el límite del linaje de sangre, la liberación de hielo. El aire a su alrededor se condensó rápidamente y una tormenta de shuriken de hielo descendió sobre ellos. Ten cuidado. Gritó Hiruzen, agitando los brazos e invocando a Enma, su fiel simio invocado, que se transformó en su bastón de adamantío. Sonido metálico. Enma logró desviar la mayoría de los shurikens de hielo, pero algunos dieron en el blanco. 2 impactaron en el hombro izquierdo de Koharu y en la pierna derecha de Omura. ¡Ah! ¡Ah! El dúo de ancianos se convulsionó en agonía y cayó al suelo. Tercer Mizukage, Madara. Tobirama, ¿por qué tuviste que elegir estudiantes tan débiles? Madara, controlando el cuerpo del tercer Mizukage, reprimió desesperadamente el impulso de desahogar su frustración. Capítulo 81. Rápido, traigan a los 2 asesores de vuelta a la cámara. Gritó Hiruzen con urgencia al presenciar la caída de Koharu y Omura. No fuerces demasiado. Trae una camilla. Sujeta mi espalda con cuidado. Koharu, agarrándose el hombro herido, gritó de dolor mientras hacía un gesto con la mano derecha. Ninja médico. Mover. Justo cuando el ninja médico se quedó sin palabras, el pecho de Koharu fue desgarrado sin esfuerzo con un enorme machete, y la cota de malla que lo rodeaba fue cortada como si cortara tofu. El autor fue J.Z. Biwa, uno de los 7 espadachines ninja. Eliminemos primero a la anciana. Juzo, con una sonrisa cruel, giró la espada Kubikirich hacia Koharu, quien yacía retorcido en el suelo. A pesar de su hostil relación, Juzo le encontró humor a la situación. ¿Qué hacía esta anciana en el campo de batalla? ¿Será alguna nueva táctica para que nos arrepintamos de matar ancianas? Olvídalo. Llega a tu fin, vieja bruja. Juzo alzó la espada decapitadora, listo para cortar a Koharu en 2. Estilo viento onda de vacío. Una repentina ráfaga de cuchillas de viento obligó a Juzo a desviar su atención y defenderse del ataque. El poderoso ataque del viento le obligó a retroceder más de 10 metros. Gracias, Danzo, dijo Koharu a regañadientes. Tú y Omura, retrocedan. Danzo, haciendo sellos con las manos y frunciendo el ceño, estaba harto de estar en el campo de batalla. Liberación de hielo tigre furioso. Simultáneamente, mientras el tercer Mizukage realizaba sellos manuales, Sarutobi Hiruzen hizo lo mismo. Liberó un amplio arco de hielo de su boca, moldeándolo en un colosal dragón de fuego. Mientras tanto, el chakra azul que rodeaba al tercer Mizukage se transformó rápidamente en un tigre de hielo con las fauces abiertas, que se lanzó hacia adelante, rompiendo en pedazos al dragón de fuego y continuando su asalto. Estilo tierra muro estilo tierra. En respuesta, Sarutobi Hiruzen formó rápidamente otro conjunto de sellos manuales. El suelo bajo sus pies tembló y, en cuestión de segundos, se alzó un enorme muro de más de 10 metros de altura, justo frente al tigre de hielo que embestía.
Con un silbido, el bastón adamantino extendido rompió la pared de tierra y se acercó al tercer Mizukage en un instante. ¡Excelente!, gritó Sarutobi Hiruzen desde atrás, convencido de que su victoria estaba cerca. Sin embargo, en el momento siguiente, ante los ojos sorprendidos de innumerables shinobi de Konoha, el cuerpo del tercer Mizukage se volvió transparente y blanco, rompiéndose en cristales de hielo al ser golpeado por el bastón adamantino. «Eso es, un clon de hielo», exclamó Danzo con asombro. Clic. Clic. Los fragmentos helados no cayeron al suelo, sino que se adhirieron al bastón de adamantino, enfriándolo y congelándolo rápidamente. Continuaron avanzando hacia la mano de Sarutobi Hiruzen, quien aún sostenía el bastón tras él. Cuando Sarutobi Hiruzen se encontró en shock, rápidamente soltó su control del bastón adamantino. Jutsu secreto. Cristales de hielo reflejantes demoníacos. La voz del tercer Mizukage resonó como un espectro inquietante en los oídos de Hiruzen y Danzo. Instintivamente miraron en dirección a la voz, pero para su sorpresa, el sonido parecía provenir de múltiples direcciones. Tras examinarlo más de cerca, se dieron cuenta de que el área circundante, de unos 100 metros cuadrados, estaba rodeada de espejos de hielo rectangulares. Había más de 100, de distintos tamaños, que atrapaban eficazmente a los ancianos de Konoha. En cuestión de segundos, imágenes residuales del tercer Mizukage comenzaron a aparecer consecutivamente dentro de los espejos de hielo. ¿Es esta una técnica secreta del clan Yuki?, exclamó Hiruzen sorprendido. Solo el discípulo de Tobirama es capaz de esto. ¡Qué aburrido!, refunfuñó Madara, cuya curiosidad inicial se convirtió en profunda frustración. Tomó el control del cuerpo del tercer Mizukage y lanzó un ataque. «Ya basta. Desaparece. Salven al señor Hokage», gritó apresuradamente el shinobi de Konoha, que estaba en la periferia, y lanzó un ataque contra los espejos de hielo. «Delirante. Deténganlos». Bagura agitó la mano, ordenando al ejército shinobi de la niebla que impidiera el avance de Konoha. Esta escena se desarrolló en medio de las ruinas del país Uzumaki durante el enfrentamiento entre la fuerza de 4000 hombres de Konoha y los 2000 shinobi de la niebla. La batalla se prolongó durante 4 agotadoras horas y culminó en un clímax rotundo. Estallido. El bastón adamantino, ahora 10 veces más grande, destrozó los espejos de hielo circundantes. Ensangrentado y maltrecho, Sarutobi Hiruzen cargó a Koharu y saltó de los espejos de hielo, justo cuando estos comenzaban a regenerarse. Se giró y gritó a su espalda, donde Danzo forcejeaba. «Danzo. Date prisa». 2 segundos después, Danzo, agarrando a Omura, logró escapar. Sin embargo, a Danzo no le fue mejor que a Sarutobi Hiruzen. Estaba cubierto de agujas de hielo, como un erizo anciano. Cuando los espejos de hielo comenzaron a regenerarse, ya era demasiado tarde. Los cristales de hielo espejo demoníacos del tercer Mizukage eran mucho más formidables que sus futuros herederos del clan Yuki, Aku, particularmente en términos de capacidades de autocuración. Sin mencionar nada más, estos espejos podrían regenerarse en menos de 3 segundos después de ser destrozados, superando las habilidades de Aku. Es por esto que, durante varias horas, el grupo de Sarutobi Hiruzen permaneció atrapado dentro de la barrera de hielo. «Retírense. Retrocedan», gritó Hiruzen con fuerza. Con el chakra y la fuerza física agotados, ya no pudieron continuar la lucha. Desde que el grupo Hiruzen quedó atrapado en el cristal de hielo del espejo mágico, la moral del ejército de Konoha se vio debilitada. Ahora, ante la derrota a manos de los shinobi de la niebla, comprendieron la orden de retirada del maestro Hokage. Sin dudarlo, se dieron la vuelta y huyeron. «Avancen», declaró el tercer Mizukage mientras emergía de los espejos de hielo, con tono indiferente. «Todo el ejército, adelante». Bagura lideró la carga, agitando vigorosamente los brazos y gritando órdenes. Konoha contra los shinobi de la niebla. En solo 4 horas de su batalla inicial, Kirigakure logró asegurar el control de las ruinas de Uzunokuni, una ubicación estratégicamente significativa situada entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua. La pérdida fue sustancial y no se puede negar que fue un comienzo impresionante para el Mist Shinobi. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, lideró la retirada de las tropas restantes hacia la costa sureste del País del Fuego. Habían llegado a un punto sin retorno, ya que cualquier retirada adicional permitiría al enemigo traspasar las fronteras del País del Fuego. Esto no solo preocuparía a Tatsuya, sino también al daimyo, quien sin duda estaría furioso con ellos. Proteger el honor del País del Fuego era de suma importancia. Ese maldito tercer Mizukage no tuvo piedad al atacar a un camarada mío de 54 años.
Gritó furioso desde la enfermería Omura, quien también había sido convertido en un alfiletero humano con agujas de hielo y acababa de ser operado. Capítulo 82. Hiruzen se sentó en el campamento principal, consciente de la peligrosa situación. El Uzuno-Kuni había sido completamente invadido por los shinobi de la niebla. Un paso más adelante, y ni siquiera figuras poderosas como Tatsuya y Tsunade pudieron evitar el desastre inminente. Ni siquiera la reputación de Konoha sería suficiente para salvarlos. No había vuelta atrás. Ojalá el clan Uzumaki siguiera aquí, reflexionó Hiruzen en voz alta. Si Danzo hubiera estado al tanto de sus pensamientos en ese momento, sin duda habría puesto los ojos en blanco, exasperado. Primero, lamentaba a Orochimaru, y ahora añoraba al clan Uzumaki. ¿Quería encontrar un robot mapache de piel azul y una máquina del tiempo para revertirlo todo? ¿Aún no han llegado los refuerzos del norte?, gritó Hiruzen desde el campamento. Mucho antes de que comenzara el conflicto con los shinobi de la niebla, había enviado mensajes a Ataque Tatsuya, Ataque Sakumo, Nara Shikaku y otros en el norte, instándolos a concluir su conflicto en el norte y dirigirse al sur para ayudarlo. Con este grupo de hábiles individuos, deberían poder detener el avance de los shinobi de la niebla. Un Chunin especial del clan Gekko, que pronto tomaría el manto del más fuerte del clan Gekko, entró rápidamente en la tienda y se arrodilló ante Hiruzen, informando: Maestro Hokage, la respuesta del frente norte ha llegado, pero, vacilante, Gekko Tsukasa parecía inseguro. ¿Qué dudas? Dilo. Dijo Hiruzen con impaciencia. La ansiedad eclipsaba su habitual amabilidad. Esta es una respuesta firmada del patriarca Nara, reveló finalmente Gekko Tsukasa, con la voz ligeramente temblorosa mientras entregaba una carta recibida recientemente del norte. Hiruzen no perdió tiempo y abrió la carta, leyéndola con creciente tensión. Apretó los dedos con tanta fuerza que casi rasgó el papel. Ridículo. Murmuró con rabia, casi rechinando los dientes. El contenido de la carta podría resumirse sucintamente de la siguiente manera. El frente norte está bajo una inmensa presión, y tomará al menos medio año para que los refuerzos marchen al sur. Por favor, comprenda, Lord Hokage. Hiruzen estaba a punto de maldecir en voz alta. ¿Acaso creían que le faltaban informantes? Desde que Tatsuya mató al hijo del tercer Raikage, los shinobi de la nube se habían retirado gradualmente a la frontera del País del Rayo, estableciendo una línea defensiva entre Yonokuni y el País del Rayo. Esto debería haber parecido un acto de desafío por parte de Tatsuya, pero bajo estas circunstancias, debería haber tomado un mes, o medio mes como máximo, para que las fuerzas shinobi de Konoha que se dirigían al norte giraran hacia el sur en busca de refuerzos. Y ahora, Nara Shikaku afirmaba que tardaría medio año. ¿Era una especie de juego? Hiruzen frunció el ceño mientras releía con atención la respuesta, con una ira palpable. Hiruzen quedó desconcertado una vez más. La letra de la respuesta era de Nara Shikaku y lo dejó sin palabras por un largo rato. Tenía un tono inusual, una mezcla inquietante de juegos de palabras y un aire de burla maliciosa. Desde cualquier perspectiva, se asemejaba más al estilo de Ataque Tatsuya. Hiruzen incluso podía imaginar a Tatsuya recostado en una silla, dictando la carta mientras Nara Shikaku la escribía en secreto. Resopló Hiruzen, cada vez más furioso, mientras tiraba la carta al suelo. El patriarca del clan Gekko, de pie ante él, quedó desconcertado. Había anticipado que Hiruzen se molestaría tras leer la carta, pero no esperaba tal enojo. El silencio opresivo le provocó escalofríos al patriarca Gekko, quien habló con cautela, con el rostro delatando preocupación. Señor Hokage, Hiruzen, tras su arrebato de ira, se calmó enseguida. Era un político experimentado que comprendía que la frustración y la ira eran improductivas. Lo más importante en ese momento era encontrar la manera de resistir el inminente asalto de los shinobi de la niebla y elaborar un plan para traer refuerzos del norte al sur. En respuesta a su pregunta inicial, la primera solución que se le ocurrió a Hiruzen fue movilizar a las pocas personas disponibles. Consideró buscar a Jiraiya, su nuevo discípulo. Si bien un solo ninja de nivel Kage podría no ser suficiente para cambiar la situación drásticamente, podría servir como una resistencia férrea contra el avance implacable de los shinobi de la niebla, ganando tiempo para que el ejército del norte marchara al sur en busca de refuerzos. ¿Qué pasa con Omura y Koharu?, preguntó Hiruzen. Gekko Tsukasa respondió. Están gravemente heridos, pero no corren peligro de muerte. Hiruzen se acarició la barba y decidió que Koharu y Omura lideren un equipo cada uno. Uno debería dirigirse al norte para pedir refuerzos a Ataque Sakumo y Nara Shikaku, mientras que el otro debería investigar en secreto el paradero de Jiraiya.
Si lo localizan, deben traerlo de vuelta de inmediato. Entendido, dijo Tsukasa mientras abandonaba rápidamente el campamento. 10 días después, en el campo de batalla de Konoha contra Cloud Shinobi en el norte, el cuartel de Konoha sirvió como fortaleza. Jajajajaja, oh jajajajaja. En la carpa principal, Koharu, quien había venido con un equipo para solicitar ayuda, permanecía sentado a un lado con expresión solemne. Tatsuya y Senju Naoaki reían a carcajadas. Acababan de contar la noticia de la ocupación de las ruinas de Uzunokuni por los shinobi de la niebla y su inminente invasión del país del fuego, pidiendo refuerzos. Sin embargo, Tatsuya y Naoaki encontraron la situación escandalosa. Tatsuya rió entre dientes. Esto es increíble, ¿verdad? El Hokage-sama perdió una posición militar crucial en la primera batalla. Perder esto tan rápido con el doble de shinobi es un talento. Naoaki intervino. Por supuesto. Jaja. El maestro Hokage es sin duda compañero de Danzo y se arrodilla con la misma rapidez. Jaja. Esos dos viejos también son compañeros de Danzo y no se quedan atrás. Jajaja. En el asiento del comandante en jefe, Ataque Sakumo, y en los asientos laterales, Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi, Akamichi Choza, Yuga Yashi y otros no pudieron evitar dejar escapar una sonrisa incontrolable. Sin embargo, no se atrevieron a reírse a carcajadas como Tatsuya y Naoaki. Tuvieron que morderse los labios o taparse la boca con fuerza. El rostro de Koharu alternaba tonos rojos y azules. Se recordó que había venido buscando ayuda, y en circunstancias tan desesperadas, era impensable asumir el papel de asesora principal. No podía permitir que el orgullo le impidiera salvar sus propias vidas. Pero aún así, era imposible renunciar a la autoridad que había ostentado durante 30 años. Por lo tanto, Koharu optó por lo que consideró un enfoque más amable. Sakumo, si los shinobi de la niebla invaden el país del fuego, incontables vidas en nuestra tierra se verán sumidas en una guerra brutal. Todos somos parte de Konoha. Confío en que no querrás que eso suceda, ¿verdad? Oh, creo que voy a vomitar. Naoaki no alzó la voz a propósito, pero tampoco se molestó en disimular su disgusto. Su expresión dejaba claro que estaba a punto de vomitar. La cara de Koharu se puso aún más roja y sintió como si estuviera a punto de convertirse en un oni. Capítulo 83. La batalla también es tensa de nuestro lado ahora. Tras una breve pausa, Sakumo transmitió el mensaje que Tatsuya le había dado previamente y lo reiteró ante el anciano Koharu. No es que no queramos apoyar al señor Hokage. Somos realmente impotentes. Por favor, regrese e infórmele al señor Hokage que en tan solo 6 meses, sin duda seremos capaces de expulsar a los shinobis de Kumo de vuelta a la Tierra del Rayo. En cuanto termine la guerra, reforzaremos al señor Hokage de inmediato. Pero por ahora, por favor regresa primero. Sakumo hizo un gesto de por favor levantando su mano hacia Koharu. Cuando Sakumo terminó de hablar, Koharu miró a los líderes de los clanes Nara, Yamanaka, Akamichi y Hyuga presentes. Ninguno protestó. A pesar de su enojo, su tono seguía impregnado de sorpresa mientras señalaba a varios individuos y exclamaba: «Esta ayuda es realmente importante». ¿Qué planean sus clanes shinobi? Una rebelión, ¿verdad? Asesor, sus palabras son muy serias, ¿verdad? Simplemente respondemos a su solicitud basándonos en la situación actual. ¿Cómo se convirtió en una rebelión? El patriarca del clan Senju, Senju Naoaki, se burló y preguntó con su mano apoyada en su rostro. Si el asesor duda de nosotros, podemos llevarte al campo de batalla una vez más, y podrás presenciar de primera mano cómo se desarrolla la batalla aquí. ¿El campo de batalla? Maldita sea. La última vez que se aventuró en el campo de batalla, casi perdió la vida. Koharu juró no volver a pisarlo. ¿Por qué no sentarse en la retaguardia, tomar té y dejar que otros se lleven la gloria de la victoria? Entonces, observó las expresiones indiferentes de Nara Shikaku, Yuga Yashi y los demás. Koharu supo que su súplica de ayuda esta vez era inútil. Aunque la rechazaran, no perdería la compostura. Se arremangó y se marchó sin mirar atrás. Para un extraño, podría parecer que Tatsuya le debía dinero. A Miki, deberíamos. Cuando Koharu abandonó el campamento, Naoaki bajó la voz y, a mitad de camino, hizo un gesto con un movimiento de corte. Shikaku y los demás jefes shinobi del campamento, que oyeron las palabras de Naoaki, quedaron desconcertados. Pensaban lo mismo. ¿En serio? ¿Puedes hablar a puerta cerrada con tu Aniki sobre matar al anciano de Konoha? No queremos oírlo. Tatsuya sonrió levemente, tomó la taza de té de la mesa y movió suavemente su dedo índice. Zumbido. La taza de té voló casi 100 metros y golpeó con precisión la cabeza de Koharu.
Los espectadores quedaron sorprendidos. Sin embargo, al instante siguiente, el anciano Koharu se convirtió en humo. Todos los que observaban quedaron estupefactos. Un clon de sombra. Disculpas, se me resbaló la mano. Frente a las miradas incrédulas de los guardias fuera del campamento, Tatsuya parecía inocente y agitó las manos con insinceridad en señal de disculpa. ¿Crees que esos viejos son tan crédulos? ¿Se atreven a traer a unas cuantas personas para exigir la entrega de tropas? A Tatsuya le pareció divertido. Naoaki estuvo de acuerdo. No es de extrañar que tantos ninjas de élite cayeran en manos de estos experimentados individuos. Puede que no destaquen en la guerra, pero son maestros de la estrategia. Qué pena, dijo Naoaki con un dejo de pesar. No hay necesidad de disculparse tanto. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage, ya no puede seguir en el cargo de Hokage. Ya era una certeza, pero nunca esperé que las cosas resultaran así. Sufrieron una derrota aplastante en el campo de batalla. A diferencia de Tobirama y Hashirama, la única razón por la que Sarutobi ha seguido siendo Hokage de Konoha es por su capacidad para ganarse el favor de Damijo del Fuego. En cuanto Damijo retire su apoyo, Tatsuya negó con la cabeza, algo divertido. Sin embargo, el tercer Mizukage despertó su interés. Entre las docenas de personajes de nivel Kage, la identidad del tercer Mizukage seguía siendo la más misteriosa. Desconocía su verdadero nombre, y mucho menos el jutsu que utilizaba. Basándose en lo que Koharu acababa de describir, parecía ser un ninja del clan Yuki con un límite de linaje relacionado con el hielo, al igual que Aku, otro misterioso personaje del clan Yuki. A día de hoy, se sigue especulando si ocultó su género. Después de todo, ser una mujer con el legado de ser la última del clan Yuki es demasiado problemático. ¿Quién sabe cuántos locos como Orochimaru hay en el mundo shinobi? Además, el tercer Mizukage no parece haber participado en la tercera guerra ninja en la línea de tiempo original. A unas 10 millas de la base de Konoha, donde estaban situados Tatsuya y los demás, había otro pequeño pueblo en Yonokuni. Después de recibir la información de su clon de sombra, Koharu, el cuerpo principal en el hotel, estrelló la taza de té que tenía en la mano contra el suelo y exclamó: «Engañoso, ataque Tatsuya. ¿Intentas traicionarnos tan abiertamente?» Koharu no regresó con refuerzos y Omura, responsable de localizar a Jiraiya, no era optimista. Tras un esfuerzo, Omura encontró a Jiraiya, pero para su sorpresa, este ya había llegado al campo de batalla. Sin embargo, no era el campo de batalla costero del sureste, donde Sarutobi Hiruzen estaba estacionado, sino el campo de batalla occidental, donde Minato lideraba. «Me estás pidiendo que refuerce a Sarutobi Sensei». En el campamento occidental, Jiraiya escuchó la petición de Omura, levantó una ceja y preguntó: «Viejo Omura, ¿crees que la situación aquí es mejor que en el lado de Sensei?» Omura se quedó sin palabras por un momento. La situación de Hiruzen era ciertamente muy peligrosa, y los shinobi de la niebla podrían invadir el país del fuego en cualquier momento. Pero por parte de Minato, la situación no era mucho mejor. La situación se había agravado desde que Onoki envió a su hijo Kutsuchi a liderar el ejército shinobi de Roca a la batalla. El foco de la guerra entre los shinobi de la arena y los shinobi de la nube se había desplazado de Konoha a ellos mismos. Comenzaron a retirarse, dejando solo un pequeño número de shinobi en Konoha. Muchos shinobi de Konoha, furiosos, reprendieron sin pudor a los shinobi de la arena. Los shinobi de la nube y los shinobi de la roca, actualmente en estado hostil, tenían más fuerzas que los shinobis de Konoha presentes. Podrían atacar en cualquier momento. Sin embargo, Hiruzen lideró una fuerza el doble del tamaño de los Mist Shinobi. Si no fuera por alguna relación maestro-alumno entre Jiraiya y Hiruzen, podría haberlos maldecido por pedir ayuda con una cantidad tan grande de shinobis bajo su mando. Sin embargo, Omura quería convencer a Jiraiya. ¿Hay alguna diferencia entre permitir que los shinobi nube y roca ataquen el país del fuego y dejar que los shinobi niebla lo ataquen? Jiraiya preguntó. Al menos, el viejo Sarutobi tiene la ventaja numérica, ¿verdad? Que luche para salir adelante. Yo tengo mis responsabilidades. No puedo permitirme ir en ayuda del señor Hokage. Jiraiya también rechazó la petición de ayuda de Hiruzen. Su lealtad era hacia Konoha, no solo hacia Sarutobi Hiruzen. Además, el campo de batalla occidental lo necesitaba en ese momento, y sus fuerzas ya estaban al límite. No tenía sentido ir tan lejos para ayudar al Hokage. Capítulo 84. En los últimos 2 días, Koharu, quien era responsable de dirigirse al norte en busca de ayuda, y Omura, que estaba buscando a Jiraiya, regresaron al frente costero sureste, donde Hiruzen se enfrentaba a la niebla que ocupaba las ruinas de Uzunokuni. Ambas misiones fracasaron.
Creo que Inoshika CH y el clan Hyuga ya han considerado rebelarse. Hiruzen, después de que termine esta guerra, asegúrate de lidiar con estos clanes individualmente, exclamó Koaru con amargura a su regreso. Hiruzen, sin embargo, simplemente dejó que sus palabras pasaran por un oído y salieran por el otro, sin tomarlas en serio. Las preocupaciones de Koaru eran un tanto cómicas. ¿Acaso creía que clanes de ese tamaño se dejarían manipular como si fueran civiles ingenuos? Incluso el clan Uchiha solo puede ser masacrado. Después de que Konoha los acusara de haber participado en el control del Nueve Colas, lo que manchó por completo su reputación dentro de la aldea, fue entonces cuando los altos mandos comenzaron a buscar una oportunidad para actuar. Lo que era aún más crucial era que sería una decisión imprudente por parte de los altos mandos atacar a estas familias neutrales en ese momento. Su supresión de los clanes shinobi solo los empujaría al lado de Tatsuya. Hiruzen centró su atención en Nomura. ¿Qué dijo Jiraiya? Pretende permanecer en el campo de batalla del noroeste y resistir el ataque conjunto de los shinobi de roca y los shinobi de nube junto a Minato y Tsunade, informó Nomura. Insiste en quedarse allí, y poco puedo hacer para convencerlo de lo contrario. Jiraiya era un civil pero era famoso por ser el sabio del monte Myoboku, de espíritu libre y difícil de controlar, lo que lo convertía en una de las figuras más impredecibles de la política debido a la falta de influencia que tenían los ancianos sobre él. La situación en el frente occidental también es peligrosa, pero la decisión de Jiraiya está justificada, comentó Hiruzen. Si los shinobi de roca y los shinobi de nube irrumpen en Konoha, la responsabilidad recaerá sobre el Hokage. La última vez que el campo de batalla del norte enfrentó dificultades en la batalla inicial, pude culpar a Danzo porque el enemigo aún no había entrado en el país del fuego. Pero si el enemigo ataca nuestro territorio, sin importar de qué frente venga, la responsabilidad recae completamente sobre mí como Hokage. No podré culpar a nadie más. Hiruzen, ¿cómo planeas defenderte del ataque de los shinobi de la niebla? Tras desahogar su frustración con Tatsuya, Sakumo y los demás clanes shinobi, Koharu volvió al tema principal y preguntó sobre la estrategia de Hiruzen. Mantenernos firmes, decidió Hiruzen tras unos minutos de reflexión. Ordene a todo el ejército que establezca fortalezas a lo largo de la costa. A menos que los shinobi de la niebla lancen un ataque, no lo iniciaremos nosotros mismos. Era evidente que se preparaba para una guerra de desgaste, con el objetivo de ganar tiempo para la conclusión de la batalla entre Jiraiya y Minato y así poder enviar refuerzos. Sin embargo, la situación en el otro campo de batalla era precaria, y no pudieron ofrecer ayuda. En cuanto a los refuerzos del ejército del norte, con Tatsuya en el sur, las probabilidades de que llegaran en medio año eran escasas. Incluso una década podría no ser suficiente. A menos que los ancianos fueran eliminados de alguna manera, la situación parecía desesperada. Parece que los estudiantes de Tobirama heredaron todo de Tobirama excepto su fuerza. En las ruinas de Uzi-no-Kuni, el tercer Mizukage habló con la voz de Uchiha Madara. La situación en el frente occidental es extremadamente grave. Los shinobi de la arena se retiran gradualmente del campo de batalla. Ante el ataque combinado de los shinobi de la roca y los shinobi de la nube, la defensa del país del fuego podría verse vulnerada en cualquier momento. Zetsu Blanco emergió, con la mitad de su cabeza sobresaliendo, y comentó, ¿a esto le llamas entendimiento mutuo entre las personas? Hashirama, qué absurdo. El anciano Madara sonrió burlonamente. Maestro Madara, ¿qué debo hacer ahora? Preguntó Zetsu Blanco, buscando orientación. Primero, diseña un plan para asegurar a Obito, y luego aprovecha la oportunidad para secuestrar a la niña. El tono de Uchiha Madara, tal como lo confió el tercer Mizukage, se mantuvo inquietantemente sereno. Como si tuviera control sobre cada aspecto. A partir de este momento, la Tercera Guerra Mundial Ninja se convirtió en una guerra a gran escala. En el noroeste, el ejército shinobi de Konoha, liderado por Tsunade, Jiraiya y Minato en el nivel Kage, se enfrentó al tercer Raikage y las fuerzas combinadas de Cloud Shinobi y Rock Shinobi, lideradas por el tercer Tsuchikage Onoki, quien aún no se había unido personalmente a la batalla. El viejo y astuto zorro, que había vivido desde la era Sengoku hasta ahora, aún no había revelado sus intenciones. Incluso sin la intervención directa de Onoki, las fuerzas de Konoha se enfrentaron a una tarea abrumadora. Un ejército de coalición de shinobi de la nube y shinobi de la roca que los superaba 3 veces en número. Tsunade y sus camaradas tuvieron que resistir y perseverar. En el frente costero sureste, donde se encontraba el tercer Hokage Hiruzen, la situación era ligeramente más favorable. Después de todo, contaba con el doble de fuerza militar que los shinobi de la niebla.
Sin embargo, Hiruzen había adoptado una estrategia defensiva, optando por no iniciar ataques. En consecuencia, ambos bandos permanecieron en un punto muerto. Hiruzen estaba esperando el momento oportuno, aguardando la resolución del conflicto occidental que involucraba a Jiraiya y Minato para poder reforzar su posición. No dirigió a sus tropas en una campaña ofensiva, lo que indica su falta de confianza en derrotar al tercer Mizukage, que era varios años mayor que él. Después de todo, el tercer Mizukage era de la era Sengoku. Fue el único guardaespaldas del primer Mizukage durante la primera cumbre de los 5 Kage que no se convirtió en el segundo Kage de su aldea, aunque eventualmente se convirtió en el tercero. En cuanto al campo de batalla del norte, Tatsuya lideró a su ejército, haciendo retroceder a los shinobi de la nube hacia el territorio del país del rayo. Los shinobi de la nube establecieron una línea defensiva en la frontera, aprovechando la altura para impedir el avance de las fuerzas de Konoha. Tatsuya también evitó ataques precipitados y acampó justo a las afueras del país del rayo. Ambos bandos permanecían en un tenso punto muerto. Tatsuya esperaba noticias de la incursión enemiga en el país del fuego o de la muerte de los ancianos a manos del enemigo. Mientras la situación se prolongaba, ya había transcurrido medio año. En el campamento donde vivía Tatsuya, estaba Nohara Rin, de 15 años y medio, a punto de cumplir 16, aunque no había crecido mucho. No era tan grande como Tsunade, pero le reconfortaba saber que no era más grande que las demás chicas de su edad. ¿Necesitas ayuda? Rin escuchó la voz de Tatsuya desde fuera del campamento en ese momento. Terminó rápidamente lo que estaba haciendo y salió corriendo. Al salir del campamento, Rin vio a Tatsuya conversando con Atake Sakumo, Nara Shikaku y otros. Eran un grupo de shinobi de Konoha, vestidos con chalecos estándar y con el brazalete de la familia Sarutobi en el hombro. El líder era un Chunin de Sarutobi que tenía una expresión envidiosa, pero se abstuvo de expresarla abiertamente, teniendo en mente la orden de muerte del jefe de la familia, el propio maestro Okage. Él tartamudeó. Sí, maestro Tatsuya, usted mencionó hace medio año que solo tomaría medio año reunir refuerzos para el campo de batalla del sur. Ahora que ha pasado ese tiempo, ya ve. Tatsuya, desinteresado en sus divagaciones, preguntó, ¿cómo les va a los antiguos 4 miembros de Konoha? El Chunin de Sarutobi estaba desconcertado. ¿El viejo Konoha 4? ¿Qué fue eso? Tatsuya aclaró. Oh, es nuestro tercer Hokage, el hombre a quien se puede culpar por todo lo malo en Konoha, y los 2 consultores de campo de batalla que se han hecho un nombre. Koharu y Omura, las 2 figuras excéntricas que se han convertido en el hazmerreír de Konoha y de todo el mundo ninja. El Hokage-sama y los ancianos están librando una feroz batalla en el campo de batalla del sur para repeler la incursión de los shinobi de la niebla. El Chunin de Sarutobi bajó la cabeza y casi creyó sus propias palabras. En ese momento, Senju Nawaki, de pie a la derecha de Tatsuya, murmuró con una mirada de disgusto. ¿Puede este tercer Hokage hacer algo? Ha pasado tanto tiempo y aún no han logrado nada. Capítulo 85. ¿Es tan fuerte el tercer Mizukage? ¿Por qué no ha podido matar a un solo anciano en tanto tiempo? Preguntó Nawaki, sin ninguna sutileza. El Jonin del clan Sarutobi, que había venido en busca de ayuda, miró fijamente a Nawaki, su expresión era una mezcla de incredulidad y conmoción, sus ojos casi saliéndose de sus cuencas. Mientras tanto, los reunidos alrededor de Sakumo y Nara Shikaku tenían expresiones peculiares. Nawaki, consciente de su escrutinio, permaneció imperturbable. En cambio, los miró desafiante y comentó, ¿qué miran? Espero que se mueran. Seguro que no son tan ingenuos. El equipo de Sarutobi permaneció en silencio atónito. Los miembros del clan Sarutobi cuestionaron su inteligencia. ¿Cuándo empezó la familia Senju a actuar de forma tan peligrosa contra el Hokage y sus consejeros? Aunque no tenían información concreta sobre el motivo de la hostilidad, presentían que algo andaba mal. Sin embargo, Senju Nawaki mostró abiertamente su hostilidad hacia el Consejo de Ancianos, sin miedo a posibles represalias. Hiruzen era conocido por su paciencia, pero los demás trataban a los ancianos con más cautela. Nawaki, intervino Tatsuya con calma, es suficiente. Con esas 2 palabras, Nawaki guardó silencio. Sin embargo, su expresión aún estaba teñida de asco y resentimiento. Tatsuya se quedó sin palabras. Desde el inicio de la Tercera Guerra Mundial Ninja, el desprecio de Nawaki por los ancianos se había hecho cada vez más evidente, sobre todo tras enterarse del plan de Tatsuya de nombrar a Tsunade cuarto Hokage. Parecía que Nawaki creía que los ancianos ya estaban viviendo un tiempo prestado, independientemente de sus acciones. Disculpas, pero la situación es aún más grave que hace 6 meses.
No puedo enviar a nadie como refuerzo, explicó Tatsuya, manteniendo una sonrisa educada. Los miembros del equipo Sarutobi intercambiaron miradas de incredulidad, sintiéndose insultados. ¿De verdad creía Tatsuya que no habían investigado? Había pasado casi un mes desde la última batalla. Enviar refuerzos al sur sería viable. ¿Cómo podía afirmar que no podían prescindir de nadie en tales circunstancias? Maestro Tatsuya, recibimos instrucciones del señor Hokage. No nos será fácil regresar sin cumplir nuestra misión, dijo el Jonin con amargura en sus palabras. Tatsuya suspiró, expresando su frustración. ¿Quién hubiera imaginado que el Hokage podría aguantar medio año? ¿Se debía a su tenacidad o a su terquedad? ¿O a ambas? ¿Dudas de las palabras de Miyaniki? ¿Has olvidado quién ayudó a tu maestro, Danzo, a escapar de una muerte segura? La voz de Nawaki se alzó, su disgusto era evidente. Las imágenes de Hiruzen y Danzo destellaron ante sus ojos, y contuvo las náuseas. Tú. Varios ninjas del clan Sarutobi instintivamente tomaron sus armas, con la paciencia agotada por la audacia de Nawaki. Una mirada a Tatsuya, quien se mantuvo sereno junto a Nawaki, les recordó que esta no era una batalla que pudieran ganar. A regañadientes, se tragaron la ira, al menos por ahora. 5 días después, los cuarteles de Konoha estaban situados en la parte sur de la Tierra del Fuego. Tardará un año. Ese ataque Tatsuya solo está jugando con nosotros. Al escuchar el informe de un Chunin que había regresado del norte solicitando ayuda, Utatane Koharu estalló en furia y maldiciones. Por otro lado, Hiruzen y Danzo se mostraron bastante serenos, pues habían anticipado que Tatsuya no enviaría tropas. ¿Hay alguna otra noticia que contar? Preguntó Danzo con semblante severo. El Chunin, arrodillado ante los 4, dudó por un tiempo considerable antes de finalmente apretar los dientes y decir: Señor Hokage, Sejun Awaki transmitió que el señor Hokage, el señor Danzo y los 2 asesores deberían. Hizo una pausa y no se atrevió a decir más. No me atrevo a decir más. La paciencia de Hiruzen se agotó mientras insistía. Continúa. Dijo: ¿Es tan fuerte el tercer Mizukage? ¿Por qué no ha podido matar a un solo anciano en tanto tiempo? El Chunin repitió las palabras de Nawaki textualmente, con el cuero cabelludo hormigueando de inquietud. Al instante, la calma apenas contenida de Hiruzen y Dan dio paso a una ira hirviente. ¿Te dijo eso en la cara? Preguntó Hiruzen con voz grave. Sí, admitió el Chunin, inclinando la cabeza. Tatsuya y Tsunade lo apoyan, y no sé cómo responder. Danzo añadió con frialdad. Es de conocimiento público que si no fuera el nieto de Tobirama Sensei, también nos habríamos ocupado de él. Sí, ¿quién se cree que es? Un Chunin de talento mediocre. Después de esta guerra, le quitaremos su rango de Chunin para recordarle quién tiene el poder en Konoha. Utatane Koharu y Mitokado Omura intervinieron, haciéndose eco del sentimiento. Maestro Hokage, hay noticias urgentes. En ese momento, un Chunin del clan Shiranui irrumpió en el campamento con voz frenética. Shinobi de la niebla, han lanzado un ataque sorpresa. Hiruzen frunció el ceño y exhaló una columna de humo. ¿Vale la pena este pequeño alboroto? Tenemos la ventaja en fuerza, y llevamos medio año estudiando sus tácticas. Aunque no podamos derrotarlos, confío en que podremos frustrar los avances de los Shinobi de la niebla. Maestro Hokage, esta vez se han enviado 6000 Shinobi de la niebla. Declaró el Shiranui Chunin con una expresión sombría. ¿Qué dijiste? ¿Cuántos? Hiruzen se levantó de golpe y su pipa se partió en 2, prueba de su sorpresa. Los otros 3 líderes quedaron igualmente desconcertados. Omura comentó. ¿Qué pasa? ¿Acaso la fuerza de combate de los Shinobi de la niebla no era inferior a 3000? ¿Por qué se ha duplicado de repente? Utatane Koharu añadió. ¿Podrían haber reclutado fuerzas de otro lugar? Danzo reflexionó. En ese caso, su fuerza está a la par con la nuestra. Tras medio año de feroces batallas, Hiruzen comandaba menos de 6000 soldados, su única ventaja. Ahora, esa ventaja se había evaporado. Prepárense para la batalla. Prepárense para luchar con todas sus fuerzas. Declaró Hiruzen con voz temblorosa. Sabía que mantener su posición esta vez sería una ardua tarea. Capítulo 86. Los Shinobi de Konoha desconocían la amenaza inminente en la región costera sureste del País del Fuego. Aprovechando esta vulnerabilidad, una fuerza de 3000 Shinobi de la niebla, provenientes de la tierra y el agua, llegó como refuerzo para enfrentarse al ejército de 6000 hombres liderado por el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Una feroz batalla estalló a lo largo de la costa, que duró casi medio día y culminó en una devastadora derrota para Konoha.
Los shinobi de Konoha, comandados por Hiruzen, Danz, Utatane Koharu y Mitokado Omura, apenas lograron escapar del cerco de los shinobi de la niebla, gracias al espíritu inquebrantable heredado de la voluntad del fuego. Este enfrentamiento marcó la primera vez que un ejército enemigo invadía el país del fuego y derrotaba las defensas de Konoha desde su fundación. La responsabilidad de este grave suceso recaía en gran medida sobre el actual Hokage, Sarutobi Hiruzen. La noticia de esta invasión asestó un golpe desmoralizador al campo de batalla occidental. En respuesta, Minato, Jiraiya y Tsunade, las tres figuras más poderosas de Occidente, reunieron a sus subordinados en un consejo militar. Finalmente, Minato, como comandante en jefe de primera línea, tomó una decisión audaz. Conduciría a sus dos discípulos a lo profundo del corazón del territorio enemigo. El objetivo de Minato era claro. La forma más crucial y rápida de salvaguardar el país del fuego era destruir el puente Kanabi. Este puente era una vía vital para la línea de suministro de Iwagakure. Minato, ¿no es esto demasiado arriesgado?, expresó Jiraiya con solemnidad. Llevar a los dos chicos Chunin al corazón del territorio enemigo, incluso con el dios del trueno volador, parece demasiado peligroso. Minato esbozó una sonrisa resignada antes de responder con firmeza. Con la invasión de los shinobi de la niebla, no nos queda más remedio que arriesgarnos. Salió del cuartel sin mirar atrás, con una determinación inquebrantable. Después del fracaso de Sensei esta vez, se nombrará un nuevo Hokage. Está claro que sabe que el cuarto Hokage será necesario después de esta guerra, le comentó Jiraiya a Tsunade, quien parecía desinteresada. Tsunade respondió con indiferencia. ¿Quién sabe? Maestro Madara, tal como lo planeó, el destello amarillo y sus dos discípulos avanzan hacia el puente Kanabi. Zetsu Blanco informó desde un lugar cercano, en las profundidades del cementerio de las montañas, una región montañosa ubicada en la región más al norte de la tierra entre Takigakure y Otogakure. Excelente. Aprovecha la oportunidad para capturarlo, respondió el anciano Madara con indiferencia desde su trono de madera muerta. Zetsu Blanco preguntó, ¿qué pasa con la chica llamada Rin? ¿Cuándo deberíamos capturarla? El anciano Madara se quedó pensativo y luego habló tras una larga pausa. La situación de Rin es más impredecible que la de Obito. Deberíamos actuar más temprano que tarde. En el plan original de Madara, salvaría a Obito de una situación cercana a la muerte y esperaría a que se recuperara para luego exponerlo a la muerte de Rin y sumir a Obito en la oscuridad. Sin embargo, dadas las complejidades actuales, incluso el experimentado Madara tuvo dificultades para controlar la situación por completo. Tras considerarlo mucho, consideró demasiado arriesgado esperar a Obito y decidió capturar a Rin antes. Deberíamos apoderarnos de ambos y usar a Rin para guiar a Obito por el camino que deseamos. Es una complicación menor, concluyó el anciano Madara con decisión. Zetsu Blanco asintió, agitando la mano en señal de aprobación. Rin y el espadachín llamado Ataque Tatsuya son casi inseparables, y él puede ver a través de mis clones de esporas. Esto no será sencillo. Madara mantuvo la calma y afirmó, no supondrá un gran desafío. Ya había ideado un plan para esta situación específica. En el frente norte de Konoha, los patriarcas de los clanes Shinobi se habían reunido en el campamento principal. Recibieron la sombría noticia de que la frontera sur del País del Fuego había caído ante el ejército invasor de los Shinobi de la Niebla. La región sur de la Tierra del Fuego se había transformado en un área trágica y gravemente afectada, preocupando profundamente a los presentes. Nawaki expresó su descontento. Parece que los altos mandos de Konoha son un grupo de veteranos que solo saben beber té tras los muros seguros de la aldea y no pueden soportar la guerra. El abuelo debe estar profundamente avergonzado. Nara Shikaku se volvió hacia Tatsuya y le preguntó, señor Tatsuya, no podemos quedarnos sentados y observar, ¿verdad? Tatsuya había rechazado previamente la solicitud de refuerzos de Hiruzen 3 veces. Sin embargo, la situación actual es radicalmente diferente. El enemigo había penetrado el País del Fuego, y sin importar lo lejos que estuvieran de Konoha, era evidente que pronto llegaría a las puertas de Konoha. Tatsuya asintió, reconociendo la urgencia de la situación. Ciertamente, nuestro objetivo se ha logrado, y es hora de cambiar la posición del Hokage. Es hora de que el tercer Hokage se retire. Esta fue la primera vez desde la fundación de la aldea que fuerzas enemigas atacaron la Tierra del Fuego y lograron romper las defensas de Konoha. Fue un evento que mancharía para siempre la historia de Konoha con humillación. Sumado a la serie de errores cometidos por Sarutobi Hiruzen durante la guerra, ya no podía permanecer como tercer Hokage. Con el objetivo cumplido, ahora podían enviarse refuerzos.
Nawaki expresó su pesar. Es una pena que ninguno de los cuatro haya muerto. Tatsuya sonrió, pero no dio más detalles. Intercambió una mirada con su hermano. Ataque Sakumo asintió y dio órdenes. Informe a todo el ejército. Debemos movilizarnos y dirigirnos al sur inmediatamente para reforzar al señor Okage. En la tienda que compartían Tatsuya y Rin, empacaban rápidamente lo esencial. Sin embargo, sus necesidades eran mínimas, y consistían principalmente en artículos ninja esenciales como bombas de papel y kunais. Como ninja médico, Rin también llevaba algunos suministros médicos. Tatsuya, por otro lado, necesitaba muy poco. Solo necesitaba su Zanpakut. No había usado el protector de frente de Konoha que había conseguido hacía más de 20 años y no tenía intención de llevárselo. De repente, a Rin se le cayó algo y cayó a los pies de Tatsuya. Instintivamente, miró hacia abajo y vio lo que parecía ser un libro escrito. Icha Icha Paradise, serie de chicas. Tatsuya no pudo evitar exclamar, «Oh». Al tomar el libro, se dio cuenta de que pertenecía a Rin. «¿Rin, es tuyo?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Rin se sonrojó al asentir, evitando su mirada. «Sí, lo es», admitió suavemente. Tatsuya le devolvió el libro, notando que le temblaban ligeramente las manos. «No pasa nada», dijo con dulzura, intentando calmar su vergüenza. «Cada uno tiene sus intereses». La mirada de Rin se cruzó con la suya por un instante, con gratitud y alivio reflejados en ella. «Gracias, Tatsuya-sama», susurró antes de darse la vuelta y abandonar el campamento. Mientras Tatsuya la veía irse, no pudo evitar reírse para sí mismo. «Icha Icha Paradise, ¿eh? Supongo que aquí también son iguales los tranquilos». Negando con la cabeza, volvió a sus tareas, pero el incidente permaneció en su mente, añadiendo una nueva capa a su comprensión de Rin.